Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia La Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucha satisfacción, con mucha alegría, deseando primeramente que en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los 5 continentes del orbe, hasta donde llegue la emisión de este video, espero que mis hermanos y mis hermanas, quienes están ya en más de 63 países, hermanos, se encuentren bien en todos los sentidos. Para todos los que invocan el poderoso nombre de su Majestad, nuestro Señor Jesucristo, la paz y la gracia de su santísimo nombre sea la que esté reinando en cada uno de sus corazones. Dios los bendiga, Dios les pague, agradezco mucho que estén presentes y pues vamos a continuar con la ayuda del Señor. Apareció en el cielo una gran señal. Apocalipsis capítulo 12. Cree su hermano y estoy consciente y aseguro que es el capítulo que demuestra, que comprueba, que comparte que existe una profecía clara, vigente y tajante de que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I iba a quedar oculta tras la muerte de los apóstoles. Y estamos analizándolo palabra por palabra, versículo por versículo, porque creemos, hermanos, a lo menos su hermano es lo que su hermano entiende. Apocalipsis 12 es el resumen. Es un resumen de la historia de la iglesia de Jesucristo desde su fundamentación hasta el tiempo de su restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo estamos analizando, hemos ya leído 2 versículos, los hemos platicado, a los interesados pueden analizar el video del día de ayer para no volver a repetirlo con la ayuda del Señor. Nada más lo voy a leer para poder ponernos en contexto de la lectura y continuamos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El versículo 1 es la introducción general, es la explicación global, es, hermanos, la definición completa de lo que es la iglesia de Jesucristo, quien representa a Jesucristo en la tierra, que tiene el evangelio de Jesucristo consigo y que está siendo gobernada por los apóstoles que Jesucristo, hermanos, eligió en el siglo I. Todo esto, hermanos, el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Juan en el siglo I, para explicárselo a los hermanos y a las hermanas que se encontraban en un momento de grande tribulación, y cuando llegó esta palabra les sirvió de grande enseñanza. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ya leímos, ya explicamos, ya compartimos lo que significan estos 2 versículos. A grosso modo, la iglesia en el siglo I, cuando fue fundamentada, cuando inició, cuando se originó, hermanos, nació, hermanos, y fue su aparición en el escenario histórico de la vida, hermanos, se enfrentó a dificultades que en su proceso intentaron impedir, ¿sí? Intentaron impedir que la iglesia, hermanos, creciera con su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Qué bueno, mi hermana. Gracias a Dios. Entonces, dice, en el ejemplo que pone el apóstol, estaba embarazada, estaba encinta. Pone el ejemplo que la iglesia la compara como a una mujer embarazada, quien estaba en el proceso
en proceso. Una mujer embarazada está, hermanos, en un tiempo, en una etapa, en un proceso de formación y de gestación de un nuevo feto, una nueva criatura que está dentro de su vientre. Ahora, esto es un ejemplo simbólico que nos da a entender que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I estaba en un proceso. Algo se estaba desarrollando dentro de la iglesia de Jesucristo, se estaba llevando a cabo un proceso, pero ese proceso, hermanos, justo cuando estaba por realizarse, justo cuando estaba por cumplirse, padeció diferentes tipos de dificultades. Dice, clamaba. Ese clamor era el anuncio del evangelio que Jesucristo, era la noticia, era el mensaje que la iglesia estaba dando en el siglo I, dice, dando a conocer lo que algo se avecinaba. Clamaba, dice, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, el siguiente versículo nos explica por qué. Nos explica por qué es que era el clamor. Porque es que la iglesia de Jesucristo, desde que fue fundamentada, inició su proceso con dificultades. ¿Cuál fue la razón? Versículo 3 dice, también, cuando dice también, es que está ubicándola exactamente en el mismo tiempo. El apóstol Juan nos acaba de decir de que la iglesia apareció en un tiempo donde no se le esperaba, donde no se vislumbró, no se preveó que la iglesia apareciera, apareció dentro del pueblo de Israel, una señal de parte de Dios para Israel. Pero junto cuando la iglesia aparece en este momento, también dice, apareció otra señal en el cielo. Y esto es importante que lo analicemos, porque coincide con el tiempo y el espacio en el que se dieron ambos acontecimientos. ¿Ok? Ambos acontecimientos se están dando, amén, bienvenida, ambos acontecimientos se están dando exactamente en el mismo espacio de tiempo, en el mismo lugar, en el mismo año. Dice, también apareció otra, pero fíjese bien, yo le pido, le suplico que por favor todos los detalles aquí cuentan. Todos, palabra por palabra. Mi sugerencia es que cuando usted lea las escrituras, no menosprecie ni un punto siquiera, no lo menosprecie. Tómelo en cuenta porque esto nos dice algo muy importante. En el versículo 1 del Apocalipsis capítulo 12 dice, apareció en el cielo, no dice una señal, no. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Algo maravilloso, algo portentoso, algo digno de asombro. Así dice el Espíritu de Dios. Pero en el versículo 3 dice que también, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, apareció otra, pero ya no le pone el adjetivo gran. Esa palabra gran ya no aparece. Ahora dice nada más, apareció otra señal en el cielo, dando a entender, dando a conocer, dando a saber que esto que también se presentó, esto que también apareció, no era igual de importante, no era igual de especial como la primer gran señal que sucedió en el cielo. Y ahora vamos a ver las características de la otra señal, de aquello que también apareció, de aquello que también no se esperaba. No pidieron que apareciera, pero igual apareció. Así como la iglesia de Jesucristo apareció, se presentó en un tiempo y en un espacio donde no se esperaba, y apareció para demostrar su presencia, así también apareció otra señal, pero veamos las características. Dice, he aquí un gran dragón. Ahora sí. Utiliza la expresión gran para referirse a la clase de señal que también apareció. Las características de la primer gran señal eran que era una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona.
de 2 estrellas. Ya explicamos qué significa cada una de esas cosas. Ahora, la otra gran señal no era para salvación, no era de asombro espiritual, pero sí la característica de esa señal, amén, era un gran dragón. Fíjense bien, las características de esta señal. ¿Qué cosa era esta señal? Un gran dragón. No dice un dragón. Le añade la expresión gran. Grande pues. Dice y añade escarlata. ¿Ok? Escarlata. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, para simplificarlo, hermanos, el dragón escarlata utiliza la expresión dragón porque, hermanos, antiguamente se creía, hermanos, que en este sentido Satanás había evolucionado. Miren, les voy a explicar esto así. En el Edén, cuando el hombre y la mujer en el principio fueron engañados, ¿qué utilizó Satanás para engañar a los primeros hombres? ¿Qué utilizó? Utilizó una serpiente, un reptil. Y con su astucia, dice el apóstol Pablo, los engañó y ocasionó, hermanos, que cayeran los primeros hombres en el pecado. Bueno, a través del tiempo, el pecado reinó en el mundo y eso fue fortaleciendo el reinado de Satanás. Eso fortaleció el reino de Satanás al extremo de convertirlo en el Dios de este siglo. ¿Sí? Así dice la palabra del Señor. El Dios de este siglo, dice el apóstol. Satanás, hermanos, se convirtió en un emperador vil, hermanos, que subyugó al mundo entero bajo la esclavitud del pecado. La evolución de Satanás fue de ser una vil serpiente, un reptil, a convertirse en un dragón. Evolucionó, creció, fue más grande. Ahora, pero dice aquí de que este dragón era un dragón escarlata. ¿Qué significa la palabra escarlata? Bueno, la palabra escarlata es el nombre que se le da a un color. Este color es la mezcla del rojo tirándole a morado y gris. El color de la sangre. ¿Sí? Es el color de la sangre. Escarlata. Entonces, este dragón lo que nos está explicando es que Satanás, con el paso del tiempo, se había convertido en un imperio sanguinario, sangriento. Estaba revestido, estaba manchado del color de la sangre de la humanidad. Dice, y tenía 7 cabezas. Ahora nos está explicando a través de quién, a través de qué se manifestó Satanás. ¿A través de qué se manifestó este dragón? Dice que tenía, 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. En resumen, con esto lo que nos está explicando el apóstol y la revelación es que Satanás utilizó a uno de los más grandes imperios que gobernaron el mundo conocido en el siglo I. Ese imperio fue el Imperio Romano, que nació, hermanos, tiempo anterior, muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Nació, hermanos, con el gobierno de 7 hombres. Fueron 7 los hombres que le dieron el origen al Imperio de Roma. Y estos, hermanos, se dividieron en 10 sectores. Sí, se dividieron en 10 sectores. Por eso dice de que tenía 7 cabezas, es decir, que fueron 7 líderes que gobernaron por 10 diferentes sectores. Y, hermanos,
las 7 diademas quiere decir que fueron 7 reinos en los que ellos estuvieron. Entonces, lo que nos está explicando aquí es que justo cuando la iglesia de Jesucristo hizo su aparición, lo hizo en medio del gobierno del Imperio Romano. Lo que nos está diciendo hasta el versículo 3 es que la iglesia hizo su aparición, la iglesia nació, la iglesia se presentó en el mundo cuando el Imperio Romano estaba al frente. Cuando el Imperio Romano gobernaba, cuando el Imperio Romano, hermanos, tenía subyugado a los pueblos, incluyendo al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, antes de continuar el apóstol, le es importante, le es necesario decir de que justo en ese momento cuando la iglesia hizo su aparición, también se hizo presente, hermanos, el gobierno, el Imperio Romano. Pero fíjese bien, ¿quién era el que estaba detrás del Imperio de Roma? ¿Quién era el que estaba detrás de esta intención? Dice, un dragón escarlata. Y hermanos, bíblicamente se conoce que la serpiente antigua, el gran dragón, es el diablo y Satanás. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que cuando la iglesia de Jesucristo hizo su aparición en el mundo, lo hizo, hermanos, cuando el Imperio Romano tenía la autoridad, pero, hermanos, era Satanás quien estaba utilizando al Imperio de Roma para impedir el propósito de Dios. Muy bien, entonces aquí entendemos estos 3 versículos de la siguiente manera. Cuando la iglesia de Jesucristo apareció, representando a Jesucristo, predicando su evangelio, siendo guiada por 12 apóstoles, predicando ellos un mensaje, predicando ellos una palabra, también lo hicieron en medio de un gobierno cruel, en medio de un gobierno vil, hermanos, que trató de impedir ese proceso. Eso es lo que nos está diciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Quién era el que se estaba tratando de oponer a este propósito? Satanás, el dragón, la serpiente antigua, quien estaba manchada de sangre, que no es otra cosa más que la representación del Imperio de Roma, cuando la iglesia de Jesucristo hizo su aparición. Por eso clamaba, por eso daba voces, porque, hermanos, estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada en el tiempo en el que el Imperio Romano estaba, hermanos, al frente del mundo conocido. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Ya entonces espero con la ayuda de Dios a haberme hecho entender en la definición del versículo 3. Avancemos. Versículo 4. Explicando y añade el apóstol sobre lo que es ese gran dragón, sobre lo que es esta otra señal que apareció. Dice, su cola arrastraba. Fíjense bien. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Voy a leerlo todo. Y las arrojó sobre tierra. Alto allí. ¿Quién es el que arrastraba la tercera parte de las estrellas? Dice, la cola del dragón. Muy bien, aquí el apóstol nos está trayendo a colación, nos está explicando, nos está dando a conocer de la historia de cómo fue que Satanás hizo su presencia en este mundo. Permítame, por favor, hacerle una retroalimentación de lo que sucedió. Satanás, hermanos, antes de la creación del hombre, Satanás, hermanos, se opuso a la voluntad de Dios. Dice claramente que su nombre no era Satanás. Su nombre, hermanos, era Luz Bella. Era un arcángel, un ángel, hermanos, que gozaba del privilegio de Dios. Gozaba, hermanos, de la voluntad de Dios. En las Escrituras dice de que Dios le había depositado a él mucha confianza. Querido eras entre todos. Se sabe, hermanos, que Satanás o Luz Bella era el encargado de darle la adoración a Dios, junto al coro de millones de ángeles que fueron creados con ese fin. Muy bien,
Pero dice las escrituras de que a luz bella, hermanos, se reveló. Dice, perfecto era en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad. Esa maldad, dice claramente que lo convirtió a luz bella, lo convirtió en diablo. La palabra diablo significa adversario u oponente, enemigo. Entonces, luz bella se convirtió en diablo. Amén. Luz bella se convirtió en diablo y, hermanos, gracias a eso inició, hermanos, el trabajo de Satanás. Satanás, hermano, la expresión de Satanás es un oficio. En hebreo su nombre es Hasatán. Hasatán. La intención de Hasatán o Satanás es, hermanos, provocar, es, hermanos, encauzar, es engañar a los que le escuchan para que se rebelen contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás en el cielo? Se revela con la maldad que hay en su corazón y engaña, dice, a la tercera parte de las estrellas. ¿Quiénes eran las estrellas? Bueno, se le da el nombre de estrellas, hermanos, o era un adjetivo que se le daba a los ángeles. Se sabe que Satanás, hermanos, logró engañar a una muy fuerte cantidad de ángeles. Dice la tercera parte de las estrellas. Se lo voy a poner, hermanos, en un ejemplo para hacerme entender. La tercera parte. Amén. Dios le pague. Bienvenida. Un placer que nos acompañe. Fíjense bien. Si usted tiene un círculo, y lo parte en 4, Satanás conquistó la tercera parte. ¿Cuántas partes dejó? Una. Si lo hacemos en un sentido de porcentaje, del 100%, Satanás conquistó el 75%. ¿Ok? Para hacerme entender. Satanás logró engañar, hermanos, el 75% de los ángeles que estaban en el cielo. ¿Ok? Pero dice claramente que lo hizo con su cola. A ver, ¿qué significa la palabra cola? ¿Qué cosa es una cola? Pues la cola es, hermanos, lo que le sobra a un animal, ¿verdad? La palabra, hermanos, o la cola significa engaño, traición. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol es que con sus mentiras arrastraba, no dice arrastró. Fíjese bien, hermano, no dice arrastró. No fue un acontecimiento, hermanos, que sucedió una vez. Dice, con su cola arrastraba, es decir, con sus mentiras lideraba. Estaba al frente. Logró conquistar la tercera parte de los ángeles. ¿Ok? Eso nos está diciendo. Entonces, quiere decir que cuando la iglesia que Jesucristo fundó hizo su aparición en la tierra, cuando la iglesia de Jesucristo, hermanos, hizo su aparición en la tierra, Satanás también se presentó, pero no lo hizo solo. Hermanos, con él, a su lado, bajo sus órdenes, estaban, hermanos, con él la tercera parte de los ángeles que él había conquistado con sus mentiras. Se presentó con su ejército en contra de la iglesia que Jesucristo fundó. Y dice, con su cola, es decir, sus mentiras arrastraban la tercera, es decir, ya traía el testimonio, ya traía la fama de todo lo que había conseguido con sus mentiras. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y, ojo, y las arrojó. ¿Qué significa esto de que las arrojó? Dice, sobre la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de que las arrojó sobre la tierra? Es decir, hermano, la tierra es la representación, hermanos, del mundo. ¿Ok? El mundo, la tierra es la representación del mundo. Y Satanás dice que las arrojó, es decir, las esparció.
las dejó ir, desplegó a todos sus emisarios sobre la tierra, dándonos a entender como un capitán, como un líder que tiene bajo sus órdenes a muchos soldados, los envió pues. Pero fíjese, hay algo bien interesante, porque dice, las arrojó. Dice, sobre la tierra. No dice que las arrojó sobre la mujer. No dice que las dejó ir sobre la iglesia. No, dice sobre la tierra. Porque Satanás, la intención de Satanás desde el principio fue, hermanos, oponerse a la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Las personas, hermanos, mostraron evasiva. No creyeron. Fue difícil para la iglesia de Jesucristo lograr conquistar a las almas. ¿Por qué? Porque los emisarios de Satanás habían sido arrojados para que cubrieran la tierra, a fin de que el mensaje de la iglesia no tuviera, hermanos, mayor penetración, no pudiera llegar más rápido al corazón. ¿Y por qué es que la iglesia encontró oposición? ¿Por qué es que la iglesia encontró dificultad para predicar el evangelio? Porque el mismo Señor Jesucristo, hermanos, logró, hermanos, que su trabajo no tuviera tanto éxito. Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Porque esta es la gran condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que amaron más? Amaron más las tinieblas que la luz. Ese amor, esa evasiva, ese rechazo a la luz era, hermanos, obra de Satanás. Era obra de Satanás. Satanás estaba trabajando. ¿Y por qué? Porque cuando la iglesia apareció, Satanás, hermanos, Satanás también hizo su trabajo. Tenía sus huestes, las desplegó todas, hermanos, para que la iglesia tuviera oposición. Y fíjese, justo cuando la mujer, la iglesia apareció, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Cómo? ¿Qué hizo el dragón? ¿Qué hizo Satanás? Se puso al frente. Se puso al frente, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Dice, se puso al frente de la mujer que estaba para dar a luz. ¿En qué momento decidió Satanás, hermanos, ponerse al frente de la mujer? ¿Cuando apenas empezaba? ¿Cuando apenas había quedado encinta? No, justo cuando estaba para dar a luz. ¿Qué era lo que le importaba a Satanás? ¿Qué era en lo que Satanás estaba pendiente? Que lo que iba a salir de la mujer, no se lograra. Por eso dice, justo, hermanos, cuando la mujer estaba para dar a luz, y aquí dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí nos va explicando más claramente qué es lo que estaba pasando. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo inició su predicación, llamó a 12 apóstoles, los instruyó, les dio su autoridad. Ya sabemos todos que lastimosamente nuestro Señor Jesucristo atravesó por el padecimiento, lo acusaron injustamente, lo llevaron hasta la cruz, le quitaron la vida y el Señor Jesucristo después de 3 días resucitó. Alabado sea mi Rey para siempre por este portento. Cuando Él resucita al 3er día, vuelve a llamar a sus apóstoles, les da instrucciones y, hermanos, los envía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los envió? Durante 3 años el Señor Jesucristo los estuvo forjando. Les estuvo enseñando, les estuvo dando la doctrina, les estuvo aconsejando y declarando los misterios. Pero ¿hasta cuándo los envió por todo el mundo? Hasta que Él
resucitó después de 3 días. Después de haber padecido la crucifixión y el tormento, resucita mi Señor y Él los vuelve a llamar, les da mandamientos, les explica más claramente las cosas y, hermanos, después de 40 días, según el escritor San Lucas, asciende a los cielos sin antes haberles enviado y haberles dicho que fueran y predicaran el evangelio por todo el mundo. Pues exactamente cuando eso está pasando, Satanás está esperando que eso suceda. Dice, el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? La mujer es la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Pero si la mujer es el dragón, si la mujer es la iglesia y el dragón es Satanás, aquí la pregunta es, ¿quién es el marido? ¿Quién es el marido? El marido, hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el esposo. Y fíjense qué interesante está esto, hermanos, porque la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el esposo. ¿Sí? Jesucristo es el esposo. Y la iglesia está embarazada. La pregunta es, ¿de quién está embarazada la iglesia? Versículo 1, Apocalipsis 12 dice que la mujer estaba vestida. La mujer estaba vestida. Es decir, representaba a Jesucristo. Entonces, si la iglesia es el movimiento que Jesucristo fundó y Jesucristo es la representación de Dios en la tierra, la pregunta es, ¿qué es lo que iba a salir de la iglesia? ¿Y por qué les hago estas preguntas? Para que razonemos. ¿Y por qué les digo esto? Para que pensemos. Porque muchas personas concluyen en decir de que esta mujer de la que está hablando Apocalipsis 12 era el pueblo de Israel. Dicen, no, pues sí, él era el pueblo de Israel porque de Israel salió Jesucristo. Pero estamos viendo, hermanos, que no es Israel, porque desde el principio dice que la mujer apareció en el cielo, es decir, en el escenario histórico donde el pueblo de Israel no la esperaba. Entonces, esta mujer no es Israel. Primero, porque Israel, el pueblo de Israel, no aceptó el evangelio de Cristo. No aceptó a Jesucristo. No aceptó el ministerio de los apóstoles y tampoco aceptó a la iglesia. No podemos decir entonces de que sea Israel el que está siendo representado a través de esta simbología que el apóstol está, hermanos, explicándonos. Esta es la iglesia, dice, quien estaba al frente tenía una corona de 12 estrellas, es decir, 12 gobernantes la lideraban. ¿Y quiénes fueron los 12 gobernantes de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo? Los 12 apóstoles. Entonces, no es el pueblo de Israel. Tampoco eran las 12 tribus. ¿Por qué? Porque las 12 tribus para este entonces no estaban unidas, estaban separadas. No puede ser Israel. Es la iglesia de Jesucristo siendo comandada por 12 apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que iba a salir, pues? Es la gran pregunta. A Satanás lo que le importa, no le importa a la mujer, no le importa a la mujer, a Satanás lo que le importa es lo que va a salir. Lo que va a salir de la mujer es lo que le interesa a Satanás. Y por eso su hermano les hace estas preguntas. Bueno, ¿quién es la mujer? La mujer es la iglesia. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Y si la mujer está embarazada, la pregunta es, ¿de quién está embarazada? Bueno, la mujer tiene un marido y este marido es Jesucristo. Jesucristo y la iglesia han formado algo, han forjado algo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a salir de la unión de la iglesia, con Jesucristo? Estos son ejemplos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que se va a producir de la iglesia con Jesucristo? ¿Qué es lo que sale? Hermanos, de la unión de la iglesia con Jesucristo, lo que iba a salir era el reino de Dios. La salvación. La iglesia de Jesucristo iba a predicar un mensaje de salvación.
representando a Cristo en la tierra, predicando el evangelio del reino de los cielos, siendo liderada por apóstoles y dándole la oportunidad de salvación al mundo. Eso es lo que Satanás quiso impedir en el preciso momento. ¿Cuándo fue que Satanás se interpuso? ¿Cuándo fue que Satanás se opuso? ¿Cuándo fue que Satanás quiso impedir? En el siglo I. Por eso el apóstol está diciendo, el dragón se paró al frente de la mujer. Justo en esos momentos de dificultad, cuando más difícil le estaba yendo a la iglesia para poder, hermanos, expandirse, para poder crecer, para poder desarrollarse, para que la iglesia diera a conocer su presencia en el mundo, Satanás estuvo tratando de impedir a como diera lugar esto. Pero lo que Satanás quería impedir era que el mensaje de salvación que la iglesia de Jesucristo traía no se lograra. Por eso dice que se paró al frente de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Apenas, hermanos, léalo. Les sugiero que lea el escrito de Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta de que desde el momento que Jesucristo resucitó, todo ese tiempo, hermanos, la iglesia estuvo padeciendo por los judíos, por los gentiles, por los romanos y por último por la apostasía. Pero ¿por qué tanta dificultad? Era Satanás intentando impedir, intentando devorar el producto trabajo del ministerio apostólico en el siglo I. Por eso el versículo 4 nos está explicando esto de una manera simbólica para que lo comprendamos a través de la historia. Satanás desplegó sus huestes con la intención de que la iglesia no cumpliera su propósito. Y como no lo consiguió, pues él personalmente se puso al frente a fin de destruir a la iglesia tan pronto como de ella saliera la luz del mundo. La luz para el mundo. ¿Y lo consiguió? Pues no. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice. Versículo 5. Vamos a ver, hermanos. 15 minutos más y le decimos hasta aquí. Dice, y ella, ¿quién era ella? ¿Quién es ella? La mujer, la iglesia. Ella, dice, dio a luz. No abortó, no se detuvo. Logró su propósito de dar a luz. Dio a luz, pero ojo, hermanos. Aquí es donde yo les pido los detalles. Aquí es que les pido de su atención. Fíjense bien. Y ella, ¿quién es ella? La iglesia. Dice, dio a luz. ¿Qué dice? ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? Aquí se desbaratan, hermanos, dos grandes herejías. Fíjese bien, dice, y ella dio a luz un hijo varón. Otra vez, y ella dio a luz un hijo varón. Ojo, repito. Aquí no dice, y ella dio a luz a un hijo varón. No. Quíteme, desaparezcame, borre, elimine. Hermanos, lea, abra si gusta con lupa, pero lea. Allí no dice, ella dio a luz a un hijo. No, ahí no dice la palabra, la letra A no está allí. ¿Por qué hago remarcación en esto? ¿Por qué? Porque muchos dicen, era el pueblo de Israel porque Israel, la mujer era la representación de Israel. Y como de Israel salió Jesucristo, por eso dice, ahí se entiende de que de Israel salió Jesucristo. No dice que de Israel salió un hijo. No dice que la mujer dio a luz a un hijo. No. Tampoco era la Virgen María, como dicen los católicos. Esta es María, hermano.
es María, porque pues ella fue la que dio a luz a Jesucristo. Tampoco elimine, tijeréeme, córteme, bórreme, tácheme, desaparezca, bórrese de su mente la letra A. Aquí no está explicando que de la mujer salió un. Ella dio a luz a un. No está la letra A. ¿Qué es entonces lo que dio a luz la mujer? Dice, un hijo varón. Hermano, pero ¿por qué hacerle, por qué remarcar esto de un hijo varón? ¿Qué significa? Por lo que dice. Fíjese bien. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Qué significa regir? Regir significa gobernar, significa administrar. ¿Con qué lo iba a hacer? Con una vara, pero no de madera, no de leña. Dice que esto iba a ser con una vara de hierro. Hermanos, antiguamente lo más fuerte, lo más poderoso que existía era el metal, era el fierro. ¿Ok? Entonces, esta vara de hierro tenía las cualidades que no se doblega, que no se doblaba tan fácil. Y hermanos, su peso y su fortaleza era, hermanos, imponente. ¿Qué significa entonces esto? Que de la iglesia de Jesucristo, iba a salir el reino de Dios. De la iglesia iba a salir el gobierno de Jesucristo para la salvación de las almas. ¿Y cómo iba a ser ese gobierno, ese reino? Como quien rige con vara de hierro. ¿Qué significa esto de la vara? La vara, hermanos, es la administración, es la autoridad de Jesucristo. Con eso administra la iglesia de Jesucristo, con eso gobierna al mundo. El reino de Dios con eso dirige al mundo, con autoridad de Dios. Dice, de hierro regirá a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. De la iglesia iba a salir el reino de Dios, con el cual iba a gobernar a todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Por eso vuelvo y le repito, borre, elimine, y si va a leer, leamos bien. Ella dio a luz no dice ella dio a luz a un, no. Ella dio a luz de ella salió el reino de Dios. De la iglesia de Jesucristo salió el imperio de Jesucristo para gobernar al mundo entero con justicia y verdad. Eso es la vara de hierro. Bendita sea la gracia del Señor. Pero fíjese bien. ¿Y su hijo? ¿Cómo? Lo que salió de la mujer. Lo que salió de la mujer, dice la palabra del Señor, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A ver. ¿Qué está pasando? ¿De qué nos está hablando el apóstol? Fíjense, hermanos, aquí comienzan los indicios de la profecía. El apóstol Juan les está diciendo a los hermanos que justo cuando la iglesia iba a iniciar su ministerio, se detuvo. Ese propósito con el cual la iglesia dio a luz, se detuvo. Sí, el propósito era que lo que iba a salir de la mujer rigiera, gobernara con vara de hierro. Que tuviera un imperio, pues, un liderazgo en el mundo. Pero justo cuando salió, justo cuando dio a luz, justo cuando se manifestó, en ese preciso momento que lo hizo, fue arrebatado. ¿Qué pasó? Oh, sí, hermano Ángel. Es que mire, hermano Ángel, este fue Jesucristo, hermano. Aquí claritamente dice que fue Jesucristo, hermano.
Porque dice claramente, hermano, de que Jesucristo después de la resurrección, 40 días después, se presentó con pruebas indubitables a los discípulos y de repente, hermano, se fue alzado a los cielos y una nube le ocultó y ¡zas! Desapareció. ¿De eso nos está hablando? Leamos. Prestemos mucha atención. Prestemos mucha atención. Dice que la mujer dio a luz. ¿Qué fue lo que dio a luz? El reino de Dios. Pero si leemos versículo anterior, el versículo 4, dice de que Satanás se puso al frente. A ver, hermanos, les voy a poner este ejemplo para hacerme entender. Una mujer está embarazada, ya para dar a luz. Ya viene, pues ya está casi afuera el niño. Y al frente de la mujer está un lobo, está un león, está un oso, está una fiera, esperando pacientemente a que cuando este feto nazca, hasta cuando el niño nazca, inmediatamente devorarlo. A ver, ¿iba a haber alguna oportunidad para que este niño creciera, jugara, diera sus primeros pasos, se desarrollara en el mundo? ¿Podría haber esa oportunidad? No, porque al frente de la mujer que está dándole a luz, al frente de su madre, está un devorador, está un predador esperando que eso suceda para devorarlo. Pero dice el versículo 5 que cuando ella dio a luz, lo que dio a luz tenía ese propósito. Pero debido a que Satanás estaba al frente, dice que ese hijo fue arrebatado. Inminentemente. No duró mucho tiempo. No hubo oportunidad. ¿Qué fue lo que fue arrebatado? ¿Jesucristo? No. Lo que salió de la iglesia de Jesucristo fue arrebatado. Dice, para Dios y su trono. ¿Qué significa esto de Dios y su trono? Es decir, que fue por la voluntad de Dios para su propósito, para su gobierno. Por eso fue arrebatado. Porque Dios lo iba a preservar, lo iba a cuidar para destinarlo a un tiempo futuro. Así dice el versículo 5, pero dice su hijo, lo que salió de la mujer, fue arrebatado. El reino de Dios, el evangelio, el ministerio, no pudo continuar, se detuvo pues. Fue arrebatado para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios? Para la gloria de Dios. Fue arrebatado, fue, hermanos, extraído, fue quitado por la voluntad de Dios, por un propósito, para su gobierno futuro. Bendita sea la gracia del Señor. Espero que lo que hemos leído hasta este momento, estos versículos que hemos analizado, sean para la gloria del Señor y para la bendición de los que escuchan. Una o dos palabras sirvan. Ayuden y colaboren en el nombre de Jesucristo. Ahí vamos, hermano Arona. Ahí vamos. Y necesitamos ir digiriendo poquito a poquito con la ayuda santa del Señor. Mañana continuamos con unos versículos más en el nombre de Jesucristo. Mi Señor les pague a todos por su compañía y su presencia. Es un placer compartir con ustedes el análisis de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Les deseo una preciosa noche. Dios los bendiga. Dios les guarde a todos. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.